El Castillo Falais, al norte de Francia. Año 1027. Una joven se ve atormentada por un extraño sueño. Un árbol enorme brota desde lo profundo de su vientre. Las ramas se extienden y crecen hasta dominar la totalidad de Normandía. Y atraviesan el mar hasta alcanzar también a Inglaterra. La joven se llamaba Herleva y era la hija del embalsamador de la ciudad. Era cierto que algo crecía en su interior. Acababa de ser seducida por el hermano menor del duque de Normandía. El sueño de Herleva es solo una leyenda, escrita 100 años después del hecho, pero contiene una certeza histórica. Ella había concebido un hijo esa noche, a quien llamarían Guillermo el Bastardo. Luego iba a ganarse otro título, con el que pasaría a la historia: Guillermo el Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra. La victoria de Guillermo en la batalla de Hastings otorgó a Inglaterra su fecha más importante, 1066. Pero no fue solo una batalla. Fue un punto de inflexión trascendental en la historia europea. En los años posteriores, los normandos transformaron Inglaterra y luego el resto de Gran Bretaña e Irlanda. Contribuyeron a forjar el idioma inglés. Construyeron catedrales y castillos monumentales, con la Torre de Londres incluida. El legado de los conquistadores iba a dejar una huella permanente en la historia británica. Pero los normandos no se detuvieron ahí. También dejaron una impronta profunda en toda Europa, desde el norte de Francia hasta el sur de Italia. Incluso hasta Medio Oriente y Jerusalén. Los normandos eran un grupo de ambiciosos guerreros con sed de tierras, riquezas y poder, pero también de inspiración espiritual y conocimientos. Se convertirían en importantes mecenas del arte y la arquitectura de Europa. A donde quiera que fueran, los normandos transformaban el idioma, la cultura y la política. Transformaciones que aún se vislumbran en toda Europa hasta el día de hoy. El sueño de Herleva es un gran mito normando, creado obviamente para aportar encanto y misterio a Guillermo. Pero la anécdota contiene una sencilla verdad. Se acercaba la hora de los normandos. Los normandos. Los hombres del norte. El primer encuentro entre Inglaterra y los normandos no fue en 1066. En el año 793, sus ancestros atravesaron el Mar del Norte desde Escandinavia. Los monjes de la diminuta isla inglesa de Lindisfarne fueron sus primeras víctimas. El clérigo del siglo VIII, Alcuino de York, describió la matanza. Nunca hubo tanto terror en Gran Bretaña. Basta con observar la iglesia de St. Cuthbert, salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, despojada de sus ornamentos. Los vikingos atacaban por primera vez. Durante 300 años, los vikingos recorrieron el continente provocando incendios y asesinatos y navegaron miles de kilómetros en busca de riquezas y poder. Con sus formidables naves y dioses paganos, los vikingos aterrorizaron el norte y el este de Inglaterra. Navegaron hacia el Mediterráneo y atravesaron el Atlántico hasta llegar a América del Norte.
Pero el lugar donde la historia vikinga dio su giro más notable fue cruzando el Canal de la Mancha, en el norte de Francia. Allí echó raíces uno de los asentamientos vikingos más exitosos de todos. Incluso le dieron su nombre: Tierra de los Hombres del Norte, Normandía. Los vikingos comenzaron a arrasar el valle del Sena, al norte de Francia, a mediados del siglo IX. Según Dudo de Saint-Quentin, historiador francés del siglo XI, les gustó lo que vieron. Esta tierra es rica y fértil, con cultivos de todo tipo. Está atravesada por ríos llenos de peces y abundan los animales de caza. Sometámosla a nuestro poder y reclamémosla como propia. Allí comienza la historia normanda. Los vikingos navegaron las aguas del río Sena, vaciando y destruyendo los monasterios acaudalados, pero muy mal defendidos, como este, en Jumièges. Estos muros son la única parte de la iglesia que queda de la destrucción vikinga. Y como los monjes eran los encargados de escribir las historias, no es sorprendente que hayan dado muy mala prensa a los vikingos. Pero la reputación de los vikingos estaba a punto de cambiar. En el siglo X, Francia estaba en un estado de fragmentación política. El gran imperio de Carlomagno, que abarcaba la mayor parte del territorio de Francia, Alemania e Italia modernas, se había desintegrado en el siglo IX. Francia era ahora una serie de principados en guerra. El rey tenía escasa autoridad. El norte de Francia estaba a merced de quien quisiera tomarlo. Pero este grupo de vikingos pronto advirtió que mantener el territorio y el poder requería de nuevas tácticas. Los vikingos estaban bajo el mando de un gigante noruego llamado Rollo. Se decía que era tan grande que no había caballo capaz de llevarlo. Por eso iba a todos lados a pie, y lo apodaron Rollo el Ganger, Rollo el Caminante. Era experto en las habituales herramientas vikingas de violencia y caos. Pero además frecuentaba a la nobleza local y hasta se casó con la hija de un noble francés. Ese fue el modelo del poder normando. La conquista mediante el terror y la fuerza, pero luego el asentamiento, el matrimonio mixto y la adaptación a la sociedad local. A principios del siglo X, los vikingos de Rollo eran imparables. Carlos, el rey de Francia, no tuvo más opción que hacer un pacto. En 911, según la tradición, Rollo y el rey se encontraron aquí, junto al río en Saint-Clair-sur-Epte. Rollo advirtió que llegar al poder requería diplomacia. De modo que juró lealtad al rey. Acordó protegerlo de otros atacantes vikingos y prometió convertirse al cristianismo. A cambio, el rey ofreció a Rollo todas las tierras entre el río y el mar. Así nació la provincia de Normandía. Para sellar el pacto, el rey insistió en realizar el ritual de besarle el pie. Rollo se negó. Jamás me arrodillaré ante las rodillas de ningún otro hombre, ni besaré los pies de nadie. Así que delegó la tarea a uno de sus seguidores, que se inclinó, tomó el pie del rey, se lo llevó a la boca e hizo que el rey perdiera el equilibrio y cayera. Fue un indicio temprano de que los normandos no tenían intención de ser gobernados por nadie. Rollo no se limitó a convertir a Normandía en otro campo de guerra vikingo. Tomó la ciudad de Rouen como capital, y los normandos pasaron a formar parte de un gran acto de transformación política. En el transcurso de 2 generaciones, duplicaron su territorio y transformaron a Normandía en uno de los principados más poderosos de Francia.
La minoría vikinga gobernaba a los súbditos franceses. Pero siguieron el ejemplo de Rollo y también aprendieron de ellos. Los normandos se volvieron franceses. Se casaron con las mujeres locales, comenzaron a beber vino y en el lapso de 1 o 2 generaciones abandonaron su idioma escandinavo. Estos guerreros invasores advirtieron que para que las riquezas y el poder fueran permanentes, debían aprender a gobernar un estado. Y sus nuevos vecinos les mostraron cómo se hacía. Los normandos adoptaron voluntariamente la estructura social y el sistema administrativo y legal franceses. Los dominaron con su feroz energía y ambición. El Museo de Antigüedades de Rouen contiene un poderoso símbolo de este proceso. Esta es una moneda que data de mediados del siglo X, del reinado del hijo de Rollo, Guillermo Longsword. Se distinguen las letras W-I-L-E-L-M-U-S, Wilhelmus, que en latín significa Guillermo. Esa fue la primera vez que un príncipe territorial francés colocó su propio nombre en una moneda sin referencia al rey de Francia. De modo que este diminuto objeto simboliza el poder normando y también su asombrosa audacia. Para los normandos, la riqueza dejó de ser un simple botín por saquear. Ahora presidían una economía estable. Aprendieron rápido y convirtieron a sus recién conquistadas tierras en un estado medieval que funcionaba a pleno basado en la posesión de tierras, la jerarquía social y un gobierno eficiente. Era una cultura firmemente afianzada en el orden y la permanencia, no en la anarquía y el terror. Esto volvería a los normandos aún más formidables que sus ancestros vikingos. Pero los normandos no se desvincularon por completo de su pasado vikingo. Cualquier intento por rebelarse contra el nuevo orden era reprimido con brutalidad. En la última década del siglo X, los campesinos normandos intentaron oponerse a los aristócratas. El historiador normando Guillermo de Jumièges describe su reacción. El duque envió un gran número de caballeros que capturaron a los líderes campesinos y a muchos otros. Les cortaron las manos y los pies y los dejaron indefensos. Esta revuelta campesina pronto fue dejada de lado. Una banda de piratas vikingos se había convertido en una poderosa fuerza política. Pero no se detuvieron. Su reinvención abarcaba tanto el cielo como la tierra. Ahora los normandos tenían un nuevo dios y una nueva política. Y como hacían con todas las cosas, adoptaron su nueva religión con un feroz entusiasmo. Rollo cumplió su promesa al rey y se convirtió al cristianismo. Algunos dudaron de su compromiso. Un historiador francés llegó a afirmar que en su lecho de muerte, Rollo hizo decapitar a 100 hombres para apaciguar a los dioses paganos. Pero Rollo y sus sucesores se volcaron al cristianismo con la misma energía que habían aplicado a la conquista. Sus ancestros habían incendiado iglesias. Ellos las construían. Y este monasterio, del monte Saint-Michel, fue uno de sus proyectos predilectos.
El monasterio del Monte Saint-Michel fue fundado en una isla frente a la costa de Normandía en el siglo VIII. Pronto se convirtió en uno de los principales sitios de peregrinaje cristiano. Está dedicado al arcángel San Miguel, el santo guerrero. Por eso no sorprende que los normandos vinieran a rendir culto aquí. A mediados del siglo X eran los patrocinadores más generosos del Monte Saint-Michel. Construyeron la parte más antigua del monasterio, que está detrás de esta puerta. Esta es la capilla de Notre-Dame-sous-Terre, Nuestra Señora bajo tierra. Se construyó en el siglo X, durante el reino del duque Ricardo I, nieto de Rollo, y es el exponente más antiguo que existe de la arquitectura normanda. Es una capilla simple, típica del estilo francés de la época, con arcos sencillos, soportes rectangulares y ventanas pequeñas. Pero en 50 años, la ambición y visión normandas inspiraron la construcción de una fastuosa iglesia muy cerca de esta modesta capilla. Esta es la gran abadía de Saint-Michel. Está inspirada en la arquitectura de la Roma imperial, con arcos redondos y monumentales columnas. Los historiadores lo denominan románico. Fue el estilo más difundido para la arquitectura desde la caída del Imperio Romano. Esta iglesia era una declaración en piedra de que los normandos iban a quedarse. En menos de 150 años, los hombres paganos del norte se transformaron en expertos constructores del cristianismo. Sitios como el Monte Saint-Michel hacían alarde de la creciente fe, riqueza y orgullo de los normandos. Y a cambio de construir las abadías, los monjes rezaban por sus almas. Como la mayoría de la gente de la Edad Media, los normandos creían que Dios los iba a castigar por sus pecados y que podían pasar toda la eternidad ardiendo en el infierno. Los monasterios eran una especie de póliza de seguro, castillos religiosos donde los monjes entablaban interminables guerras espirituales contra Satán en representación de ellos. Pero su devoción y construcción de iglesias no implicaba que los normandos tuvieran la intención de abandonar sus espadas. La Francia del siglo X ofrecía nuevas formas de expresar esta necesidad de dominio y conquista. Ya habían pasado del ataque al gobierno y reemplazado los santuarios paganos por iglesias. Ahora, los normandos iban a cambiar los botes por caballos y a reinventarse como caballeros. La palabra caballero evoca imágenes de guerreros corteses, siluetas con armaduras, héroes aristocráticos y apasionados por sus damas, Lancelot y Percival. Pero la realidad era muy distinta. Los primeros caballeros eran simplemente hombres con armaduras a caballo, y en ocasiones muy rústicos. Algunos eran poco más que brutales matones.
Estos fuertes guerreros recibían años de entrenamiento. La guerra de caballería era una disciplina severa y muy exigente. El entrenamiento era largo y arduo y costaba mucho dinero. No solo por la armadura y las armas, los cascos, los trajes de hierro, las lanzas y las espadas. Y en especial, los caballos. En la Edad Media la gente conocía bien a sus caballos, íntimamente. Hay una historia maravillosa de un hombre que, recolectando y oliendo abono, sabía si era de burros salvajes alimentados con pasto o de caballos de guerra que habían comido avena. Esto le permitía saber si había enemigos en los alrededores. La pelea a caballo definió una nueva clase de guerra. La táctica de choque de la caballería pesada debe de haber sido demoledora, tanto física como psicológicamente. Los normandos se estaban convirtiendo en la caballería más feroz de Europa. Eso los convertía en una estupenda máquina de conquista. La guerra a caballo dejó además un poderoso legado social. En la mayoría de las lenguas europeas, el término que se usa para caballero, chevalier, rite, significa simplemente jinete. Pero pronto pasó a significar honor y estatus. Los caballeros se convirtieron en una parte esencial de la nueva jerarquía social. A medida que los normandos agudizaban sus aptitudes militares, también aprendían otra importante lección: cómo consolidar el poder. Esto también implicaba construir. Fortificaciones de madera denominadas castillos de mota castral abundaban en toda la región. Rápidos y fáciles de construir, se usaban como bases de ataque y para defender luego las tierras capturadas. Y aquí, en las profundidades del bosque Grambos, están los restos de uno de los primeros castillos de mota castral. Acá hay un enorme montículo de tierra, ahora cubierto de árboles, hecho excavando la tierra de una acequia circundante. Esto es la mota. Aquí, seguramente hubo un muro defensivo hecho de madera, un cerco. Y este lugar seguramente sirvió de puesto de observación y refugio de emergencia para el señor y sus hombres. Debajo estaba la fortificación, una zona baja también protegida por un muro defensivo de madera que se usaba como vivienda y para albergar a los caballos. Estas fortificaciones eran una afirmación de poder y dominación aristocráticos. Pronto, al igual que las iglesias, las reconstruyeron en piedra, grandes monumentos de agresión y permanencia. Esta es la tierra donde en 1027 nació el más famoso de todos los normandos. El hombre que se aseguró, más que cualquier otro, que el poder normando se propagara más allá de Normandía. Es lógico que la concepción del nuevo duque se convirtiera luego en material de leyenda, con el extraño sueño de Herleva, la hija del embalsamador. Herleva dijo sentir que algo comenzaba a crecer y agitarse en su vientre. Salía de su cuerpo y se convertía en un árbol enorme, tan vasto que lanzaba su sombra sobre Normandía y el reino de Inglaterra. Acababa de concebir a Guillermo el Conquistador. Pero al principio, este hijo ilegítimo del duque de Normandía fue llamado Guillermo el Bastardo, y nació en un mundo peligroso. Cuando murió su padre, en 1035, Guillermo tenía apenas 8 años. Con el ducado en manos de un niño,
la aristocracia normanda vio la oportunidad de tomar el poder. Los rivales de Guillermo se unieron. Una noche, mientras el joven duque dormía, degollaron a Osbern, su asistente, que dormía en la cama contigua a la de él. De hecho, asesinaron a todos los guardias de Guillermo. En otra ocasión, cuenta la leyenda, Guillermo tuvo que emprender un veloz escape nocturno, a caballo, solo con ropa interior, y atravesando a la medianoche un río furioso. En Normandía reinaba la confusión. El cronista Guillermo de Jumièges describió el caos. Se urdían complots y rebeliones y todo el ducado ardía en llamas. La violencia era escalofriante. Se secuestraba y mutilaba a los rivales. Un lord normando que asistió a un banquete de bodas acabó sin orejas, ojos ni genitales. Sorprendentemente, sobrevivió y terminó sus días como monje. El joven duque resistió 12 años. Hasta que en 1047, a los 20 años, se enfrentó a una revuelta descomunal. La inició Guy, su primo, que había logrado el apoyo de la mayor parte de Normandía. Guillermo se enfrentó a los rebeldes aquí, en Val-es-Dunes. Había solicitado la ayuda del rey francés Enrique I, pero Guillermo no necesitaba mucha ayuda. Emprendió matanzas y aterrorizó a sus enemigos con fuerza bruta. Se dice que cuando huyeron del campo de batalla, él los persiguió intensamente por kilómetros. Muchos fueron aniquilados, otros se ahogaron tratando de cruzar el río Orne. La batalla de Val-es-Dunes fue decisiva para el joven duque. Ya nada podría detenerlo. Lo que pasó después iba a catapultar a los normandos y a su ambicioso líder al centro del poder europeo. La Inglaterra del siglo XI ofrecía mucho más que territorio. El rey Eduardo el Confesor gobernaba uno de los estados más ricos y mejor administrados de Europa, eficiente y bien centralizado. Solo el rey podía acuñar dinero. El penique de plata inglés era famoso por su pureza y estabilidad. La base de su éxito era que el dinero circulaba hacia el tesoro real gracias al sofisticado sistema impositivo de Inglaterra. Pero Inglaterra se enfrentaba a la perspectiva más peligrosa que podía afrontar un reino medieval: la muerte de un rey sin heredero. El rey Eduardo el Confesor luego se convertiría en santo, en parte porque se dice que vivió y murió virgen, pese a estar casado. Pero desde el punto de vista de la política dinástica, la muerte de un monarca sin hijos era catastrófica. Y la catástrofe se acercaba. El rey Eduardo agonizaba. Y los normandos se habían entrelazado tanto en las redes dinásticas de Europa que era factible para Guillermo reclamar el trono inglés. Era primo de Eduardo y lo conocía desde la infancia. Cuando Eduardo subió al trono inglés en 1042, había vivido en el exilio en Normandía durante casi 25 años. Era un extraño en su propia tierra, que conocía a su primo, el duque Guillermo, mucho mejor que a la aristocracia inglesa.
Guillermo incluso afirmaba que Eduardo le había prometido el trono inglés después de su muerte. Era un premio al que Guillermo estaba decidido a aferrarse. En Francia, Guillermo era duque, pero en Inglaterra podía ser rey. Y la monarquía en la Edad Media era una institución bendecida y aprobada por Dios. Pero Guillermo tenía un rival. El conde Harold Godwinson, que tenía reclamos hereditarios al trono. Pero era el hombre más rico de Inglaterra, un general exitoso y un político hábil. Sostenía que Eduardo también le había prometido el trono a él. El reclamo del trono inglés por parte del duque normando se fortaleció cuando Harold hizo un misterioso viaje hacia el norte de Francia en 1064. La historia se relata donde comienza el registro existente más importante de la conquista normanda. Este es el tapiz de Bayeux, uno de los objetos más asombrosos que sobreviven de la Edad Media. Aquí se ve a Harold y a sus hombres subiendo un barco. Atraviesan el canal hasta llegar a Francia. Por desgracia, el viento los empuja hacia las tierras del enemigo, Guy de Poitiers, que los toma prisioneros. El duque Guillermo de Normandía se entera y exige que le envíen a Harold. Cuando llega, trata a Harold como un huésped de honor. Incluso lo invita a salir de campaña con él, de modo que Harold combate en el ejército de Guillermo. Se ve al ejército avanzar hacia Bretaña y pasar por el monte Saint-Michel en el camino. Harold se destaca en esta guerra. Es una especie de héroe, y a cambio, Guillermo lo nombra caballero. Le da armas, una señal de gran honor, pero también quizá de subordinación. Y luego, en el regreso a Normandía, tenemos una de las escenas más importantes de todo el tapiz. Muestra a Harold prestando juramento con las manos sobre relicarios, es decir, estuches que contienen los huesos de santos, jurando ante el duque Guillermo. No dice cuál es el juramento. El testimonio de Guillermo es que el juramento decía: yo, Harold, respaldaré tu reclamo de ser el próximo rey de Inglaterra. Nunca sabremos exactamente qué pasó. Algunos creen que es improbable que Harold, el hombre más poderoso de Inglaterra, con la intención de convertirse él mismo en rey, hiciera ese juramento. Pero lo que queda claro es lo que Guillermo creía que había pasado. Harold había jurado ante Dios reconocerlo como el próximo rey de Inglaterra. Y sobre eso basó su invasión a Inglaterra en 1066. La muerte de Eduardo el Confesor, el 5 de enero de 1066, fue como el disparo de largada. El primero en llegar fue Harold. Sin perder tiempo, se hizo coronar rey en la abadía de Westminster el mismo día del funeral de Eduardo. En Normandía, Guillermo estaba de cacería cuando se enteró de la noticia. Según un historiador, se volvió loco de ira. Otro cronista denunció a Harold como un falso rey. Peor aún, había perjurado y cometido un grave pecado contra Dios. La propia naturaleza parecía perturbada ante tanta maldad. Unos meses después de la coronación de Harold, apareció en el cielo el cometa Halley. Para las personas de la Edad Media, la aparición de un cometa era una señal del cielo. Significaba que estaba por producirse un gran cambio, tal vez la caída de un régimen. A los cometas incluso se los denominaba el terror de los reyes.
y Harold tenía motivos para temer. Ya nada podía detener el intento normando de eliminar al usurpador. Siempre político, Guillermo lanzó primero una ofensiva diplomática. Les pidió a sus varones y a los monarcas de otros reinos europeos que respaldaran su reclamo del trono inglés. Guillermo buscó apoyo en todas partes. Incluso mandó enviados a Roma para obtener el apoyo del Papa Alejandro. Regresaron con un estandarte papal para llevar a la batalla. Uno de los primeros en existencia. En las palabras de un cronista normando, Guillermo de Poitiers ya podía atacar a su enemigo con más audacia y seguridad. Guillermo tenía a Dios de su lado. El camino para una invasión militar a gran escala estaba allanado. Guillermo de Jumièges relata la tala de árboles para construir una flota de 3.000 barcos suficientes para transportar 250.000 hombres a Inglaterra, con todos sus caballos, armas y armaduras. Guillermo de Jumièges exageraba. Al fin y al cabo, era el historiador oficial de los normandos. Ahora creemos que tal vez 700 barcos con 7.000 hombres se acercan más a la cifra. Cualquiera sean los números, se trató de un operativo vasto, eficiente y bien organizado. Guillermo reclutó tropas de todo el norte de Francia, bien lejos de su propio ducado, prometiéndoles las recompensas de la aventura, riqueza y poder en Inglaterra. Make my way around. Nah.